Bueno, vamos a seguir, chicos. Ahora viene un melón que es dolorosísimo y me gustaría que hablemos del estado de la cuestión de Oriente Próximo. Todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos cómo están las cosas. Ahora mismo hay una negociación de paz encima de la mesa. Donald Trump ha impuesto su puño de hierro y ha sacado adelante un proyecto de alto el fuego permanente. Pero esto han sido, si no recuerdo mal, 2 años de guerra, por llamarlo de alguna manera. Y creo que plantea varias cuestiones, aparte de las evidentes. De nuevo, creo que las que más nos atañen a nosotros como cristianos occidentales son cómo reaccionamos a este tipo de cuestiones. Entonces, vamos a repasar muy rápidamente. El 7 de octubre de 2023, si no me equivoco, 2023, Hamas lanzó un ataque terrorista cruzando la frontera con un montón de milicianos de Hamas, secuestrando a muchos rehenes israelíes y matando a muchos otros. A partir de ese momento, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró la guerra a Hamas, lo cual se convirtió en declararle la guerra a la Franja de Gaza. Con sendas consecuencias también en Cisjordania, es decir, que no es disparatado hablar de una guerra entre Israel y Palestina, aunque no tendría por qué ser así. Podría ser una guerra como se mantiene en lo formal, una guerra Israel-Hamas, pero realmente a nivel práctico es una guerra entre Israel y Palestina, y yo no sé siquiera si el calificativo de guerra aplica a lo que está sucediendo en Gaza. Es una operación militar israelí sin casi respuesta por parte de Palestina, por una cuestión de falta absoluta de medios, más allá de milicias, guerra urbana y lanzamiento de cohetes, que es ahora mismo todo lo que jamás puede ofrecer en respuesta. Pero lo que creo que es muy interesante siempre con la cuestión árabe-israelí o israelí-palestina es nuestro posicionamiento como iglesia cristiana. Yo aquí sí que probablemente opine un poco más porque, como sabéis, soy hebraísta. Pues gracias a Dios tuve el privilegio de vivir en Israel una temporadita. Conozco bastante el país, creo, bastante bien la coyuntura, y tengo una opinión muy formada acerca de lo que está pasando, no solo a nivel político y militar, sino a nivel espiritual. Pero sí que me gustaría preguntaros a vosotros qué opináis del hecho de que sistemáticamente como iglesia nos posicionemos al lado del gobierno de Israel. Yo opino que se me ha olvidado la bandera de Palestina en casa, y es en serio. O sea, ¿te acuerdas del último gol que dimos? Me salió una y se me ha olvidado y estaba a punto de ponérmela y no lo he hecho. Pero bueno, en cualquier caso, lo único que quiero decir es que me parece... Y lo voy a decir así, tío, perdóname, a lo mejor, o sea, yo políticamente hablando no sé si soy la persona más preparada para hablar de esto. Hablo mucho desde las emociones en este aspecto porque no me parece y estoy probablemente muy enfocado a opinar de cierta manera por una serie de factores y demás, pero a mí me parece repugnante. Me parece repugnante el genocidio en Gaza y me parece repugnante la posición de muchos sectores evangélicos en ese sentido. Te voy a contar, en una de las convenciones de la Unión Evangélica Bautista Española, trajeron a un misionero de origen palestino que se había formado teológicamente en Argentina y en Brasil. ¿Vale? Este señor, no recuerdo el nombre, no solamente no recuerdo el nombre, sino que no recuerdo ni su nombre real ni el nombre que utilizaba, porque tenía 2. ¿Vale? Sé que estuvo, yo lo vi, hablé con él, tuve el privilegio de hablar con él y sé que se movieron un montón de hilos para traerlo con todas las precauciones que esto supone. Este tío llevaba varias iglesias subterráneas en Palestina, en la Franja de Gaza principalmente. Es un tío que incluso... tenía que tener cierta formación porque él afirmaba haber sido miembro de Hamas en algún momento. Wow. ¿Vale? Él afirmaba haber sido miembro de Hamas en algún momento. Dice que cuando él se convierte tuvo que buscárselas muy, muy, muy bien para huir del entorno de Hamas y demás. Y me quedo con el detalle. Toda esta historia que es preciosa, es anecdótica, porque lo que quiero contar es lo siguiente. Él muy vehementemente y con el corazón encogido y en la mano
nos dijo, por favor, dejad de poner banderas de Israel en vuestras iglesias. Por favor, dejad de poner banderas de Israel en vuestras iglesias. Primero, porque a los que venimos de una fe musulmana, como es mi caso, nos genera rechazo. Uh-huh. Segundo, porque abriendo la Biblia con un poquito de inteligencia te das cuenta de que el Estado de Israel no es el Israel bíblico. Y tercero, y lo más importante de todo, es porque estos judíos que muchas veces... Y lo digo con conocimiento de causa, muchos latinos defienden, son los mismos judíos que cuando ven un cristiano o una persona exhibir un símbolo cristiano, te van a escupir al cuello, a la cara o al suelo o cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Entonces, creo que deberíamos salir de esa obtusez, ¿se dice obtusez? No sé si es el término correcto. Pero, entiendo el concepto. Exacto, mental, por la cual muchas veces en las iglesias evangélicas hacemos uso de estos símbolos, de estas banderas, de estas cuestiones y entender de una santísima vez que estamos defendiendo el ataque de un Estado asesino contra unos pobres civiles que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Cristo. Así es. Y además con el matiz de que siempre se justifica desde los textos que hablan de que maldito sea quien maldiga a Israel. Uh-huh. Pero sucede que Israel, como tú bien comentabas, no es lo mismo el pueblo israelita que el Estado israelí. Sucede que el pueblo judío viene de una diáspora de 2000 años y no se corresponde el entramado político que se ha generado en base al pueblo de Israel o a los descendientes del pueblo de Israel, porque eso también habría que estudiarlo, ¿cómo te diría? La raíz identitaria entre el pueblo de Israel que todos bendecimos, el pueblo judío que por supuesto también amamos y bendecimos, y la coyuntura sociopolítica del Estado de Israel que se construye con unas premisas determinadas que no siempre son bíblicas, si se me permite, uh-huh. y que además perdóname, nosotros no estamos maldiciendo ni a Israel ni al Estado de Israel por condenar las acciones abusivas del Estado de Israel. Este es el punto al que quiero llegar. Bendecir a Israel no es pasarles por todo. Bendecir a Israel no es permitir que hagan y deshagan a su voluntad. Eso no es bendecir a Israel. Eso es tener una doble vara de medir con el Estado de Israel. Y eso es lo que pretende el Estado de Israel. Que tengamos una vara de medir distinta con ellos a la que tenemos con Rusia, sin ir más lejos, que no está haciendo algo demasiado distinto a lo que está pasando en Gaza, ¿no? Yo creo que lo importante en este caso es distinguir entre el pueblo de Israel bíblico y el Estado de Israel. En el Estado de Israel, además, porque esto mucha gente no lo sabe desde aquí de Occidente, pero en el Estado de Israel hay mucho más que judíos. Hay cristianos, hay musulmanes, hay budistas, hay ateos, hay judíos ateos, hay judíos cristianos, hay judíos palestinos, hay árabes israelíes, cristianos, hay todo un entramado social mucho más amplio de lo que la gente propone. Y yo espero que no se presuponga que toda esa gente forma parte del pueblo de Israel, porque no forman parte del pueblo de Israel, forman parte del Estado de Israel. Es un poco el punto al que quiero llegar. Sobre todo que bendecir a Israel no implica pasarle por todo al Estado de Israel, ¿ok? No sé cómo lo veis vosotros, si queréis añadir algo a esta cuestión, a este debate. Yo tengo una pregunta, o sea, ya que has traído el texto a colación, el de bendecir a Israel y demás, ¿tú qué entiendes por bendecir a Israel? Exacto, lo que yo entiendo por bendecir a Israel es entender, me parece una muy buena pregunta, me parece que es entender que Dios quiso cumplir con su plan a través de un pueblo muy concreto, que es el pueblo elegido, y por tanto respetar y honrar su parte en la historia de la misión de salvación de Dios. Comprender su cultura, comprender la cultura
en la que se desarrolla el texto bíblico, amar la cultura en la que se desarrolla el texto bíblico y honrar la memoria del pueblo de Israel y del pueblo judío también. Para mí eso es bendecir a Israel. Uh-huh. ¿Y tú crees que, pero esto te lo pregunto, no es pregunta trampa, o sea, yo no conozco, pero yo desde lo poquito que entiendo, no veo por qué deba yo como cristiano protestante siglo XXI bendecir más al pueblo de Israel, al pueblo judío, que a otro, ¿me entiendes? En absoluto. Todo lo contrario. Creo que los cristianos, por definición, deberíamos ser auténticos humanistas, que amen las culturas, que amen la diversidad, que estudien el legado artístico, cultural, lingüístico de todos los pueblos. Y yo diría que probablemente quien lo considere así, a mí me parece que entra dentro de una interpretación bíblica legítima, entender que entre ese amor a las culturas y a los pueblos, la cultura e identidad judía puede tener un lugar preponderante. De estudio, hay muchos filojudíos, digamos, hay mucha gente que es culturalmente filojudía. Yo me considero culturalmente filojudío, pero obviamente no estoy a favor acabo de decirlo, ¿no? Sí, tal cual. No estoy a favor de las acciones del Estado de Israel, particularmente después de lo que ha sucedido en los últimos 2 años, y me gustaría indicar que es evidente que rechazamos y que condenamos lo que pasó el 7 de octubre. Aquel cruce de fronteras ilegítimo armado sobre Israel, el cual, por cierto, abre muchas incógnitas acerca de dónde estaba el Mossad. Sí, bueno, a ver, a mí en este sentido tampoco me quiero meter mucho en dilucidar de quién fue la culpa. A mí se me hace muy extraño personalmente. Por cierto, esto lo dijo Charlie Kirk poco antes de morir. A mí se me hace muy extraño que uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo estuviera tomándose un café mientras esto iba a pasar, ¿sabes? Exacto. A lo que apuntaba es que efectivamente el Estado de Israel ha sufrido muchas injusticias a lo largo de su historia. La guerra del Yom Kippur fue una canallada, la guerra de los 6 días fue una canallada, los atentados que han ocurrido son incontables. Yo he visto y he tocado literalmente trozos de misil que cayeron en Haifa desde el Líbano por parte de las milicias de Hezbollah. Es evidente que existen inocentes en Israel. Me gusta mucho un escritor que os recomiendo que se llama Amos Oz, que murió hace poquitos años. Él tenía una asociación que se llamaba Shalom Achshav, que significa paz ahora, y era un compendio de intelectuales judíos y palestinos que se unían para buscar acciones que pudieran acercar al pueblo palestino y al pueblo israelí. Creo que hasta el 7 de octubre la solución de los 2 estados era casi una realidad, y esto fue un frenazo. Un frenazo que, por cierto, no propició el Estado de Israel. Pero ahora a ver quién convence al Estado de Israel de la solución de los 2 estados, ¿no? Bueno, no propició el Estado de Israel, pero bien, es que no me quiero meter, Denis. O sea, yo solamente voy a decir una cosa, perdóname, porque salto a la mía. Solamente voy a decir una cosa. Yo personalmente no considero que el Estado de Israel tenga una razón de existir como tal. Lo siento mucho, yo opino así, ¿vale? Y también pienso, como ha dicho el mismo Netanyahu, que jamás fue un intento de dividir a la población palestina, y no estoy en absoluto de acuerdo con nada que tenga que ver con el Estado de Israel. Entiendo que culturalmente, y estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, o sea, es un legado precioso el de la cultura judía. Yo mismamente, bueno, ya hace poquito me he comprado un curso para aprender a leer hebreo, que me parece una cosa muy interesante porque quiero entender mejor la Biblia, ¿no? Pero yo no tengo ninguna simpatía por el Estado de Israel. No creo que la fundación del Estado de Israel sea algo positivo para la humanidad, y no creo que esa gente no se hubiera enterado que iba a pasar lo que iba a pasar, más cuando lo estaban financiando ellos. Pero bueno, ya está. Entiendo tu punto de vista. Yo creo, mi perspectiva es... Para mí siempre ha habido 2 soluciones. Una es la de los 2 estados, porque entiendo lo que dices, pero estamos en 2025, en el sentido de no podemos ahora hacer desaparecer el Estado de Israel, y definitivamente los habitantes del actual Estado de Israel no están deslegitimados
a ejercer su ciudadanía. Es un Estado que existe desde el momento en el que han nacido. Porque todos sabéis que el Estado de Israel nació en el 48 y que por lo tanto quienes lo fundaron, la amplia mayoría de quienes lo fundaron, no están vivos hoy en día. Esto es un poco como lo que se habla mucho en España con los independentismos. Yo no estaba vivo cuando esta guerra empezó, ¿no? Los actuales habitantes del Estado de Israel no estaban vivos cuando todo esto empezó y no hay una solución lógica al hecho de que, o sea, no hay una desmantelación lógica del Estado de Israel. Para mí había dos opciones antes del 7 de octubre. Uno, la solución de los dos estados que avalaba Amos Oz y toda la asociación de Shalom Achshav, y una solución que a mí me parece mucho más loca, pero mucho más lógica. Y es la solución de un Estado unificado con representación del pueblo palestino, del pueblo judío y de todos los pueblos que conforman el entramado social del Estado de Israel y los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero creo que cada día que pasa estamos más lejos de que eso suceda. El proceso de pacificación ahí no sería ni medio similar al de Irlanda, que sería tal vez lo más parecido de la convivencia entre dos bandos que se odiaban a muerte y que al final acabaron conviviendo en un mismo estado. Pero yo creo que lo que es la clave ya lo habéis dicho, o sea, el tema de no diferenciar entre el Israel bíblico y el Israel actual. A ver, va a ser un ejemplo absurdo y va a ser una estupidez, pero es como si el año que viene, que hay mundial, si no me equivoco, yo voy con Italia porque fuimos Imperio Romano, ¿sabes? O sea... Exacto. Muy bien traído. Vendría a ser lo mismo. Sí que es cierto que podemos partir de la legitimidad de la defensa de Israel. Podríamos hablar también de la proporcionalidad, pero también podríamos hablar del uso de escudos humanos, del uso de las redes sociales para llamar la atención pública, el hecho de consentir, permitir, propiciar que se bombardeen, es decir, pongo aquí un hospital debajo del todo en el sótano, pongo aquí la base donde, por cierto, voy a filtrar a la inteligencia israelí que por aquí tenemos esto, para que en las cámaras de televisión de todo el mundo lo que salga sea que Israel está bombardeando un hospital. Está por un lado el que tienta para bombardear el hospital y luego está por otro lado el otro animal que lo bombardea y después de haberlo bombardeado manda 5 tanques más por si acaso. Exacto. O sea, eso es... Yo ya no estoy... Yo hasta cierto punto defendía la defensa de Israel tras la barbaridad de ataques terroristas que fueron hace 2 años, pero ya la proporcionalidad nos la hemos pasado. Sin embargo, no hay que perder la perspectiva de que Hamas está haciendo esto consciente, es decir, le interesa mucho que Israel se pase 7 pueblos y que salgan en las cámaras de televisión. Pero dentro de eso, nuestro papel como cristianos no tiene que ser ni el de considerar un bando legítimo o el otro. Nosotros como cristianos creo que estamos llamados a ser pacifistas y a buscar soluciones que traigan la paz, no a quedarnos con un bando. Exacto, creo que hablas con sabiduría cuando indicas que jamás no tiene el mismo respeto por la vida que un judío, porque eso sí que te lo doy. Para el judío la vida propia y la vida de sus conciudadanos es sagrada. Jamás ha demostrado una y otra vez que la vida de las poblaciones en las que opera es absolutamente prescindible de cara a conseguir sus prebendas políticas. Creo que nadie en su sano juicio desde Occidente sería partidario de lo que hace Hamas en general. O sea, no creo que nadie esté poniendo encima de la mesa que las acciones de Hamas sean algo política o éticamente justificable. Pero también trae a esa colación una cuestión muy interesante y que es un principio muy judío, que es el principio de la proporcionalidad. La ley de Talión, una ley que se ha criticado por activa y por pasiva desde entornos super progres que rozan lo analfabeto, pero la ley de Talión está precisamente para evitar que a cambio de un ataque terrorista execrable se acabe con la vida de 70.000 personas, que se dice muy pronto. ¿Okay? De todas formas, creo que, y lo enlazo con el siguiente punto, porque uno de los argumentos que a mí me parece un poco